El pastor Efraín Yewes presenta su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Bienvenido a tu programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Quien te habla, el pastor Efraín Yewes. En este momento es un gusto y un placer el dirigirme una vez más a ti a través de este medio de comunicación, deseando que este programa sea de edificación, de bendición para tu vida, ya que la exposición de la palabra de Dios alumbra, así mismo lo dice la Biblia respecto a ella. Entonces la palabra de Dios es una antorcha encendida que ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos da la sabiduría, la fuerza, la vitalidad. Realmente la palabra de Dios es el alimento para el alma, es el alimento para la vida. Y por eso pues yo le invito a que usted busque su Biblia, si tiene una a la mano, y la abra en Colosenses capítulo 3. En este episodio, en esta edición de Gracia Admirable, continúo estudiando la palabra del Señor en Colosenses, y en este momento voy al capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 4, que dice de la siguiente manera: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta acá pues la lectura de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 4, y esta carta que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir, para enviar este comunicado, estas palabras a la iglesia que se encontraba ubicada en Colosas. Por eso se conoce esta carta paulina como carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y acá pues el Señor les habla a través de Pablo a esta iglesia y por extensión también a nosotros en cuanto a dos aspectos fundamentales, mis amados hermanos. Primero es toca un tema de la nueva vida en Cristo. La resurrección espiritual del creyente es para estar en comunión con Dios. Entonces existe, ya se ha operado en la persona que ha creído en Cristo, se ha operado el milagro de la resurrección de los muertos, de la resurrección espiritual, porque estábamos sin Cristo, sin Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así lo dice la palabra, y así es importante que todos nosotros lo entendamos. El estatus, la condición de toda persona antes de conocer a Cristo es de muerte eterna. Estamos en el sepulcro del pecado, y por eso cuando creemos en Cristo pasamos a novedad de vida, a una nueva vida en Cristo, y eso es por medio de la resurrección que opera el Señor, vivificándonos, dándonos una nueva vida. De hecho, somos renacidos. Así también lo explica el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, en ese encuentro con Nicodemo, le dice: es necesario que tú vuelvas a nacer. Entonces existe un nacimiento a la vida espiritual porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Colosas: si ustedes han realmente resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, busquen las cosas del Señor. Y eso es algo que es el segundo punto que yo quiero tratar en este estudio bíblico. Primero voy a indagar un poco más acerca de lo que es esa expresión de la resurrección del creyente, porque es un tema muy importante, trascendental para el cristiano. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, verso 1, que la palabra del Señor también allí tiene
Hay una porción tanto en el verso 1 como en el verso 6 que quiero tratar. Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la condición del cristiano antes de conocer a Cristo, o de la persona que normalmente está sin Cristo, es de muerte eterna, es de condenación a causa de nuestros pecados. Todos somos pecadores, dice pues también la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en este sentido, pues, es una verdad trascendental, el que reconozcamos que somos pecadores y de allí dar el paso de fe, de recibir a Jesús para entonces renacer o resucitar, que es el punto en cuestión en este estudio. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y el verso 5 y 6 de ese mismo capítulo 2 de Efesios dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces el Señor nos ha hecho la obra de resurrección. ¿Sí? Así lo dice este verso 6, nos resucitó con Cristo. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, fue sepultado y luego resucitó, en esa resurrección todo aquel que pone su mirada, su fe en Jesús, hace pues suya esa resurrección, y en esa persona se opera la resurrección del sepulcro del pecado, en el cual estábamos sin Cristo, sin Dios y condenados por nuestros pecados. Eso es una verdad trascendental, porque ahora con Cristo nosotros tenemos una nueva vida. Y también dice este verso 6 del capítulo 2 de Efesios que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerde usted que la palabra de Dios también afirma que Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Entonces nosotros, hermanos amados, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos resucitado espiritualmente, también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces es una posición de honra, es una posición de privilegio, es una posición de bendición, es una posición privilegiada, la cual tiene toda persona que cree en Jesús. Primero, resucita, y segundo, tiene una vida eterna y tiene una posición privilegiada de honra, de bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esas verdades son importantes afirmarlas en nuestro corazón y en nuestra mente, porque el acusador, el enemigo, Satanás, el diablo, quiere hacernos ver como que nosotros no tenemos la honra, no tenemos la bendición, no tenemos esa bendición de estar perdonados, de tener vida, de estar con Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios afirma que toda criatura que se ha arrepentido y que ha buscado de Cristo, entonces ha resucitado, tiene nueva vida, ha sido perdonado y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces gócese, hermano, hermana, en esta gran verdad que refleja acá la palabra del Señor. También yo quiero ir a Colosenses, volver a Colosenses, pero en el capítulo 2, el verso 13, que dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces todos los pecados han sido perdonados. Todos los pecados que usted hizo, que usted ha hecho o que hará, todos los pecados han sido perdonados. Y cuando nosotros estábamos muertos en pecados, en esa mente carnal, en esa mente incircuncisa, en esa mente pues que estaba alejada de Dios, ajena a las cosas del Señor, en ese momento cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos de Cristo, entonces Él nos dio vida.
y nos perdonó todos los pecados. Esto es importante tenerlo en cuenta, amados hermanos. Ahora hay algo importante con esta resurrección también, y es lo siguiente: esta resurrección no es aquella que se efectuará, esta resurrección de la cual yo estoy hablando, no se trata de la resurrección que se efectuará el día que Jesucristo venga por segunda vez. Tiene mucha relación, evidentemente, pero no es de esta resurrección que estoy hablando. Esto lo quiero dejar claro, y para eso quiero ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque este versículo 4 de Colosenses 3, donde estoy desarrollando el estudio, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces ve que habla de la segunda venida de Jesús. Cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, es decir, estaremos, cohabitaremos, seremos parte de Cristo el Señor en esa segunda venida. Es lo que quiere decir este verso 4, a causa de la nueva vida que ya tenemos y de la esperanza en Él. Esto realmente es la esperanza central del cristiano: tener la vida eterna con Cristo, estar en Cristo Jesús. Y aunque ya afirmamos que tenemos la vida eterna, aunque ya afirmamos que hemos resucitado, todavía, hermanos amados, estamos en este cuerpo terrenal. Falta que ese hecho sea, digamos, consumado, y eso será en la segunda venida de Jesucristo a la tierra para buscar a los que han creído en Él, a la iglesia. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 4:16, la cita que yo le mencioné hace un momento. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer el verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mis amados hermanos, acá vemos en esta cita de también el apóstol Pablo, pero ahora a la iglesia de Tesalónica, que él afirma, asegura por medio de la inspiración del Espíritu Santo en esta carta, que el Señor vendrá a la tierra por segunda vez, y dice que nosotros seremos reunidos con Él en el aire. También los que han muerto en la fe, los que han muerto en la fe. Y esto es importante porque la resurrección allí será consumada. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí será efectuada la resurrección de nuestros cuerpos mortales, serán transformados, serán glorificados nuestros cuerpos, es decir, serán semejantes a la gloria de Jesús de Nazaret cuando resucitó. Recuerde que Jesús es nuestro modelo en todas las cosas, y el cuerpo que Jesús ostentó en su resurrección, ese mismo cuerpo con esas características, con esa constitución espiritual, también nosotros tendremos esos cuerpos glorificados, dice la palabra del Señor, cuando se dé a lugar la parousia de Jesucristo. La parousia no es ni más ni menos que la venida, el advenimiento. Esa es la palabra en griego que utiliza el apóstol Pablo, ¿sí? en el verso 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parousia del Señor, es decir, hasta la venida. En el original en griego utiliza esa palabra, parousia. Hasta la parousia del Señor no precederemos a los que durmieron. Entonces, primero el Señor en su parousia, en su segunda venida, Él resucitará primero a aquellos que han dormido en la fe, aquellos que ya han pasado de este plano terrenal, y entonces primero esos cuerpos serán resucitados, y
también, hermanos amados, los que habremos quedado, los que estemos esperando al Señor en ese momento, los que estemos con vida aquí en la tierra aún, también seremos arrebatados, seremos levantados, y allí pues es también el episodio del arrebatamiento de la iglesia, según lo que enseña el verso 17 de Primera de Tesalonicenses 4. Allí entonces seremos reunidos con el Señor Jesucristo en las nubes, y entonces, pero evidentemente que ese no será el lugar definitivo de nuestra estadía, las nubes, este cielo, sino que nosotros habitaremos en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, según lo que enseña Apocalipsis. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante porque también yo quiero indagar un poco más en este asunto de la glorificación de nuestros cuerpos, porque esa resurrección, ese levantamiento, será hecho en un abrir y cerrar de ojos, así lo enseña Mateo capítulo 24, lea con detenimiento ese capítulo del Evangelio de Mateo capítulo 24, donde dice que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando hablen de paz y seguridad a nivel mundial, esa es una de las señales finales que anuncia el regreso de Jesús. Cuando usted escuche que a nivel mundial exista paz y seguridad, entonces allí mismo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ese verso para que usted lo vea allí, pero que las señales de la segunda venida de Jesús, para que se efectúe nuestra resurrección, o para que tenga a lugar nuestra resurrección, aquellos que han perecido en el Señor, o que han muerto en el Señor, mejor dicho, y los que estemos vivos seremos arrebatados para que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Dice pues que en ese momento será entonces la venida del Señor. Primero será repentina, dice Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Allí pues es una aparición repentina de parte del Señor, y también acá habla la palabra de Dios que cuando entonces se diga que exista paz y seguridad, entonces, hermanos amados, allí en ese momento, entonces será pues la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Mateo 24 enseña al menos 7 señales. Dice que mirad que nadie os engañe, vendrán muchos falsos maestros y profetas en el nombre de Jesús. También es necesario que acontezca todo eso, dice el verso 6, el verso 7, dice que se levantará nación contra nación, habrá muchísimas guerras, es decir, se incrementará el número de guerras y rumores de guerra. El verso 9 habla de tribulación, que seremos aborrecidos también. Hoy vemos cómo hay movimientos, por ejemplo, movimientos feministas, movimientos de igualdad de género y cosas por el estilo, que se han levantado de una manera tremenda en contra de la predicación de la palabra y del evangelio. Dice que muchos tropezarán también, que habrán falsos profetas. El verso 11, estoy en Mateo 24. También el amor de muchos se enfriará. Entonces hay una advertencia para la iglesia del Señor. Y dice que será predicado este evangelio por todo el mundo, dice el verso 14. Esa es una de las señales que estamos viendo también, cómo se está cumpliendo a través de las redes sociales, a través de la internet, a través de la televisión. Y luego pues también cuando digan paz y seguridad, allí entonces vendrá nuestro Señor Jesucristo. Sí, usted lea con más detenimiento Mateo capítulo 24, y allí pues están las señales antes de la parousia de Jesucristo, antes de la segunda venida del Señor, cuando nosotros resucitaremos, Ahora bien, el punto que estoy desarrollando es la resurrección del cristiano. Entonces hay una resurrección espiritual, que es cuando usted cree en Cristo, usted es sacado del sepulcro del pecado y traído a la presencia de Jesús.
Entonces estamos en este cuerpo, pero ya hemos resucitado a una nueva vida espiritual, nuevas criaturas, una fe en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, así lo hemos visto en Efesios 2:6, y también nuestros cuerpos mortales serán transformados cuando venga Jesús, y será en un abrir y cerrar de ojos, será de manera repentina, nosotros seremos levantados y nuestros cuerpos transformados. Vamos a Filipenses 3:20, Filipenses 3:20 y 21, que dice de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Vea, escuche bien, Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestros cuerpos mortales, aquí Pablo utiliza una expresión, este cuerpo de humillación, este cuerpo de pecado es lo que quiere decir, este cuerpo que aún combate con el pecado, que algunas veces es seducido o atraído por las cosas que son pecaminosas. Este cuerpo, pues, de nuestra humillación será transformado. A todos los creyentes que estamos en Cristo, con nuestra fe en Cristo, perseverando en la santidad en el Señor, entonces este cuerpo pecaminoso será transformado a la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo que dije hace unos minutos, semejante será nuestro cuerpo al que tiene Jesús luego de su resurrección. Ese cuerpo que fue capaz de traspasar, por ejemplo, no está supeditado a lo terrenal, porque vemos cuando en Lucas, en el último capítulo, estaban reunidos los discípulos, aterrados, atemorizados, porque Jesús había sido crucificado. Entonces se les aparece Jesús traspasando las paredes sin tocar puerta, sin que se le abriera, y se les presentó allí mismo. Entonces allí el Señor les dijo, paz a vosotros, y ellos se espantaron, pensaban que veía un fantasma, pero era el cuerpo de Cristo en un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, hermanos, pero también ese cuerpo era visible, porque allí es cuando Tomás dice que había dicho que si no metiera su mano, su dedo en el costado que fue traspasado con la lanza, no creería. Y Jesús le dice, ven y mete aquí tu mano y comprueba que yo soy mismo, que yo soy el que soy y que he resucitado. Entonces, hermanos, también vamos a 2 de Corintios 5, porque también allí todo ese capítulo 5 habla acerca de este tema de la glorificación de nuestros cuerpos, pero yo me voy a especificar solamente el verso 2 y 3 de 2 de Corintios 5. Dice, y por esto también gemimos, deseando ver revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Corintio que gemimos, es decir, deseamos, clamamos, anhelamos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, es decir, de ese cuerpo glorificado, de ese cuerpo especial, de ese cuerpo, por cierto, que nos va a permitir entrar a la ciudad celestial, porque allí no entrará ninguna cosa inmunda, ninguna cosa pecaminosa, todo debe estar puro, será santo, puro, consagrado para la alabanza eterna del Señor, y por lo tanto esta habitación, este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado semejante al de Jesús de Nazaret cuando resucitó. Entonces así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, en un sentido, este cuerpo terrenal no está calificado para poder ingresar a la ciudad celestial. No está calificado, no está acreditado para poder llegar a la presencia del Señor, porque es un cuerpo de pecado aún. Y por lo tanto, pues nosotros en esa resurrección seremos habilitados, revestidos con un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, ¿sí?
Entonces, hermanos, esto es el punto con respecto a la resurrección. Ahora quiero pasar al punto de debido a que nosotros, volviendo al texto en estudio, Colosenses 3:1, dice Pablo, si ustedes han resucitado, busquen entonces, como consecuencia, deben buscar las cosas de arriba, donde está el Señor, sentado en su gloria. Pongan la mirada, dice el verso 2, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debido a que nosotros estamos en este cuerpo terrenal, en este plano terrenal, tendemos a poner nuestra mirada, tendemos a hacer mucho énfasis en lo terrenal, en lo humano. Pero es la exhortación de Pablo para que nosotros pongamos nuestra mirada, fijemos nuestra mirada en el Señor, porque estamos, fíjese todo lo que ya hemos visto, estamos sentados en los lugares celestiales, tenemos una nueva ciudadanía, somos perdonados, tenemos una nueva constitución en nuestra vida, porque ahora somos seres espirituales, tenemos, es decir, tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios, pues hemos renacido a una vida espiritual, y todas estas cosas deben ser ejercitadas, puestas en uso en nuestra vida espiritual diaria, pues. Entonces pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque la resurrección del creyente es para tener una mente y una comunión para Cristo y con Cristo, una mente espiritual, es para tener una relación espiritual con el Señor. No es la resurrección que ya hemos tenido por medio de nuestro arrepentimiento y del perdón que hemos recibido por gracia, no es para andar en mundanalidades, metidos en fiestas bacanales, en paganería, en cosas como esas. Es para glorificar a Dios, es para bendecir a Dios, es para nosotros ser de olor fragante al Señor. Y en este sentido yo les animo a que en este momento busquen Romanos 8:6, allí en el Nuevo Testamento. Vamos brevemente a Romanos 8:6, porque allí hay una porción bíblica que también es interesante, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, cuando nos ocupamos de las cosas carnales, es decir, nos involucramos y nos enredamos en cosas que son mundanas, paganas, que son pecaminosas, eso lo que trae como consecuencia es, que es el pecado, eso lo que trae como consecuencia es muerte, porque la paga o la consecuencia del pecado es muerte espiritual. Por lo tanto, nosotros que hemos renacido para Cristo y en Cristo, los que somos del Espíritu, debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Es decir, vivir una vida agradable a Dios, en constante oración, estudio de la palabra, en obediencia al Señor. Eso será para vida eterna, eso será para gloria del Padre Celestial, ¿sí? Primera de Corintios 2:16 asegura que tenemos la mente de Cristo, tenemos una nueva simiente, una nueva naturaleza espiritual. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿en qué medida nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque todavía estamos en este cuerpo carnal, pecaminoso, que ya lo hemos visto, pero en la medida que usted comience a llenar su vida con la palabra de Dios, en la medida que usted comience a buscar más del Señor, usted va a ir siendo más como Cristo, transformado más como Él es. Y así lo dice también Romanos 12:2, dice transformaos. Romanos 12:2 dice no se conformen a este siglo, es decir, a este tiempo, a este mundo, a su sistema de valores paganos, retorcidos, trastocados, invertidos, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No se adapten, no se transformen, no tomen la forma de este mundo. Es lo que quiere decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es decir, cambien su manera de pensar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, el llamado es a que nosotros cada día nos llenemos más de su palabra, nos llenemos más de la presencia del Señor por medio de las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno,
también de la vigilia, de la comunión con los hermanos, de una vida de servicio activa. Y todas estas cosas nos ayudan a fortalecernos en el poder de las fuerzas de Dios y a tener la mente de Cristo. Pues la mente de Cristo usted no la va a tener como por arte de magia, sino que es un asunto que hay que trabajar nuestra santidad, nuestra vida en santidad y de comunión con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, ocúpense en la vida espiritual. El cristiano tiene que leer la Biblia, el cristiano tiene que estudiar la palabra. No es posible que hay cristianos que pasan 1, 2, 3 semanas sin leer un versículo bíblico y entonces dice que son cristianos. ¿Qué estilo de vida cristiana es esa? Es necesario que usted, hermano y hermana, lea la palabra, estudie la palabra, entienda la palabra, interprete la palabra y sobre todo lo que usted entienda y comprende, eso obedézcalo y póngalo en práctica. De esa manera usted tendrá cada día más la mente de Cristo, será transformado a lo que el Señor quiere que usted sea, para que usted sea herramienta útil en las manos del Señor. También Filipenses capítulo 2 verso 5 dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, hermano, es una gran lección este texto en Filipenses 2.5, esta palabra que el Señor te da hoy a través de Filipenses capítulo 2, verso 5, porque el Señor Jesús es nuestro modelo, como lo dije hace unos minutos, y dice, haya pues este sentir en ustedes. Nosotros debemos sentir esto que también sintió Jesús. ¿Qué sintió Jesús? ¿A qué se refiere Pablo cuando le escribe esto a los hermanos de Filipos? Capítulo 2 de Filipenses, verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, el Señor Jesús no tuvo miramientos para despojarse de su gloria y humillarse, tomando un cuerpo humano para encarnarse. Dios encarnado. Ya he hablado acerca de la deidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. Es decir, Jesús, aunque tuvo un cuerpo humano, fue completamente Dios. Eso es el misterio, lo que se conoce como la unión hipostática de Cristo, 100% Dios, por decirlo de alguna manera, y 100% hombre. Allí el Señor estaba presente, completamente Dios presente en la persona de Jesús. Jesús es Dios y por lo tanto fue, dice la palabra, pues que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El pastor Efraín Yewes presentó su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios.